Buenas noches amigos, es lunes de Punto Central y estoy muy contento de compartir esta mesa de análisis y debate con grandes amigos. Regresa Mónica Meléndez al lugar que la vio nacer mediáticamente. Bienvenida Mónica, qué milagro. Hola, muy buenas noches a todos. El gusto de estar aquí otra vez y muy contenta de ya regresar otra vez en Punto Central. Ok, nosotros también estamos contentos la vamos después a tener de que sancionar. 14 ausencias. Exacto. Y aparte se quiere ir temprano. Sí, se va a ir temprano, ¿eh? Eso es ser jefa, además. Exacto. Empezamos tarde por su culpa. Fueron causas mayores. Ahí sí. Sebas, bienvenido, Gracias. el representante, el ideólogo de Morena. Bienvenido, Sebas. Gracias, ¿no? Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Amin Anchondo, señor, bienvenido. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación nuevamente a este programa. El hombre fitness de Punto Central ya. ¿Por qué? Pues Ahí no. porque he ido 2 días al gimnasio en mi vida, pero han sido en estos días, entonces ahí va. Tenemos un gran tema para arrancar, el 80 aniversario del Partido Acción Nacional con su gran refuerzo, que en términos futbolísticos sería de primera división o tercera, dependiendo de quién lo quiera ver. El regreso de Vicente Fox en este evento donde se reunieron los panistas de todo el país, ¿qué sensación las dejó? En lo personal estoy muy triste, pero antes de conocer mi postura quiero escucharlos. ¿Y qué les parece si empezamos por Mónica, que es la más entusiasta en este tema? Te escuchamos, Mónica. Pues mira, más que nada yo quisiera escuchar la postura de un panista, ¿no? O sea, en este caso, Amin, porque creo que pues después de los acontecimientos que ha sucedido, después de los posicionamientos que ha tenido Vicente Fox y ver cómo hoy da la vuelta de esta forma, ¿no? Y en un evento tan importante como sus 80 años, creo que da muchos mensajes, ¿no? De hacia dónde va el partido, de cuál es verdaderamente la visión. Y también es bien interesante saber, pues, qué piensan los militantes o la gente que tiene o que simpatiza con Acción Nacional, ¿no? O sea, después de ver a esta figura, después de todos los posicionamientos que ha dado, pues ahora ¿qué postura tienen al respecto, ¿no? A fin de cuentas, yo siempre he creído que Avines es una persona crítica hacia el interior de cualquier institución. Entonces creo que va a tener una postura bastante certera al respecto, ¿no? Antes de escuchar a mí me encantaría que se diera vuelo mi representante de la 4T, porque sé que te llama mucho la atención este porque tema. Porque saben que ya los vamos a destruir. Sí. No, bueno, pues yo veo como un síntoma de decadencia al interior del PAN el hecho de que estén recurriendo a revivir cadáveres políticos como el expresidente Vicente Fox, que yo pienso que todos debemos ser críticos de los gobiernos, sean del partido que sea. Sin embargo, yo creo que sí hay como 3 personajes que no tienen calidad moral para expresar críticas a este gobierno, y esos serían los 3 expresidentes inmediatos. Yo creo que no hay calidad moral para hacer los señalamientos que hace el expresidente Fox. Lo veo con preocupación este comportamiento por parte de Acción Nacional, y lo digo porque siempre es sano que en democracias existan alternativas, existan puntos de vista distintos, existan contrapesos. Yo veo que no se ha logrado aglutinar como un núcleo opositor fuerte, con capacidad de enfrentar críticamente al gobierno federal. Y esto ya venía siendo señalado desde antes, ¿no? Que no se han logrado conjuntar desde el fracaso de aquel grupo que llamado Contrapesos, que se deshizo. Y ahora en esta nueva etapa, Vicente Fox conminando al PRI también a sumarse al PAN para combatir al gobierno federal, sumando gente de los chuchos, como él lo expresó, que tuvo acercamientos con las diversas fuerzas, que bueno, ya después está por ahí el líder de Movimiento Ciudadano que lo desmiente y que dice que no ha habido tal acercamiento en ese sentido. Pero sí lo veo con preocupación que traiga tan flaca la caballada la oposición. Lo veo como algo preocupante para nuestra incipiente democracia. Como que el PAN se complace en autosabotarse, ¿no? Como que disfrutan el ponerse el pie ellos mismos. Yo lo veo porque como, iban muy bien. Los veo como confundidos, como Una como pérdida no saben ideológica. el rumbo hacia dónde les da para contrarrestar un gobierno popular tan fuerte como el de Andrés Manuel pero López a mí Obrador. me parece que iban muy bien. Pues bien, habrá que ver en qué sentido, ¿no? O sea,
si bien son las payasadas de Gustavo Madero, pues bueno, sí. Entonces, así que sigan bien. No digas nada de Gustavo Madero porque aquí el señor a mí claro, se pone susceptible. Ahí muere con don Gustavo. A ver, a mí. Así me gusta, señor. A mí. ¿Qué mensaje te llevas con Vicente Fox? El tema de Fox, digo, tiene varias vertientes. La primera es, qué bueno que se recupere un expresidente que salió emanado del partido y que además es una persona históricamente muy importante para el partido porque fue la primera persona que logró, incluso para el país, ¿no? Para la democracia per se, que logró sacar al PRI de los pinos, ¿no? Fue él quien hizo esta hazaña y fue él por medio del Partido Accional que logró esto. Fox, tristemente, después de su periodo, que considero que fue un buen periodo en el sentido de logró una estabilidad económica, incluso ahí inició la estabilidad económica que al día de hoy estamos disfrutando en muchos sentidos. Él fue los primeros en empezar a invertir en las reservas, en empezar a generar una economía estable en este sentido y claro que dejó mucho a deber con el gran cambio que se esperaba el país, ¿no? Simplemente, pero ahora, y ahora bajo experiencia personal, pues te das cuenta que no puedes cambiar el sistema político mexicano en tan poquito tiempo. Incluso un Andrés Manuel lo va a poder hacer con la fuerza que tiene. ¿Por qué? Porque son inercias de muchos años. Ahora, el presidente Fox tristemente se ha convertido en una figura en la cual yo no comparto las formas en las que él está actuando. Y tampoco comparto, y creo que en este programa he sido muy preciso con mis comentarios, en querer destrozar a la 4T, ¿no? O sea, en ir y decir... Darle en la madre. Le vamos a dar en la madre a la 4T. Yo no comparto eso. ¿Por qué? Porque le estás dando en la madre a México. Claro. Porque no se trata de decir, oigan, esta persona la vamos a destruir pese a lo que pese. Ahora, la 4T sí está haciendo muchas cosas mal, pero también hay cosas que está haciendo de forma correcta, ¿no? O que mínimo visibilizó temas que no estaban en la agenda pública y que tal vez no comparto en las formas en las que lo quieren erradicar, pero simple y sencillamente se están hablando de esos temas. Entonces, yo no creo que una oposición deba estar enfocada en darle en la madre, y digo estas palabras porque fueron las que usó el expresidente Fox, en una persona o en un movimiento. Debes de contrastar, apoyarle en lo que converges y en lo que no estás de acuerdo, ahí sí vas y propones formas diferentes y además para todo hay formas y fondos y canales, ¿no? Entonces, yo calificaría esto como qué bueno que el PAN logró traer a un personaje tan importante en su historia y también recordar que se estaba celebrando la asamblea más importante anual del partido y se estaban celebrando también el aniversario del partido y bueno, y que en ese momento se presentara Fox fue algo importante. Sin embargo, ya en el contexto actual creo que le van a empezar a achacar las declaraciones del presidente al Partido Acción Nacional y no creo que eso sume mucho. Creo que de hecho, no. Pues no pudieron, a lo mejor no presupuestaron los daños que va a generar el arribo de Vicente Fox, pero a mí me parece que hay dos escenarios. El primero es que sí es un mensaje de fortaleza al interior del partido, porque totalmente. El regreso de Fox para gran base de la militancia del PAN es un mensaje muy positivo. Si regresa Calderón y si regresa Margarita, se apuntalan las emociones de los panistas. Totalmente. Ahora, Fox no ha intentado hacer un partido político ni se ha afiliado a otro partido político. Ha apoyado a candidatos de otros partidos, sin embargo, nunca ha estado afiliado a otro partido. Calderón es otro caso porque Calderón sí está intentando hacer ya su partido. Que no sé si estatutariamente sea motivo de expulsión del partido el que Fox haya apoyado a dos candidatos diferentes a los de su partido. Si lo es, no hay un proceso en su contra abierto. Exacto, o sea, porque todos los partidos, hasta donde yo entiendo, es causal de expulsión. Sí. Pero pues incluso pueden trabajar. Digo, el caso aquí de Víctor Quintana, yo no conocía. Sanción fuerte. Exacto, tuvo una sanción que ya terminó esa sanción. No está expulsado de Morena. Pero a ver. Se le suspendieron 2 años sus derechos políticos, 2 años que ya transcurrieron. Exacto, yo desconocí ese dato hasta una entrevista con Marcelino de este fin de semana, me di cuenta de todo eso. Incluso de la amistad que tiene Sebastián con la secretaria del Trabajo y que prometió traerla a punto central. Exacto. Pero bueno, vino a charolear aquí. Así es que... Pero es importante que bueno, que figuras de este cale, ¿no?, para el partido estén dentro de las filas, pero sí creo que la limitación en cuestión de lo que diga, pues se tiene que entender que no es a nombre del Partido Acción Nacional, ¿no? Incluso él no ha vuelto oficialmente al partido, porque sí renunció oficialmente al partido. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar en estos días. Además, Vicente Fox no es una figura que pueda enarbolar a la oposición. Desde ahí me pareció una grosería hacer este llamamiento. ¿Sabes qué? Yo sí lo veo como general, esto que te mencionaba de los síntomas de decadencia, porque
Para mí, ya el hecho de que Calderón y Fox estuvieran fuera del PAN era como, bueno, si no quieren estar los que se hicieron presidentes de la República a través de ese partido, ¿qué nos esperamos de los demás? Y lo único a mi gusto que podía agravar ese síntoma era el regreso de Fox. Porque como bien tú lo dices, Fox no tiene la estatura política para enarbolar las banderas de oposición. Quizás sería distinto, por ejemplo, porque yo percibo que al interior del PAN es muchísimo más respetado el expresidente Calderón. Sí, mucho más. Yo no comparto, a mí no me parece que hace un buen presidente, pero al interior del PAN tiene afinidad ideológica con la militancia, con los simpatizantes. Caso que me parece que no es el de Vicente Fox. Y además porque lo de Felipe fue como se perdió en su vanidad y en su ego, es totalmente un capricho y se salió del partido. ¿Qué me llamó mucho la atención del evento de aniversario del PAN? Bueno, en primer lugar, el que no estuviera presente Ricardo Anaya, candidato presidencial. Josefina Vázquez Mota, es un mensaje fuerte. Diego Fernández de Ceballos. Pero sobre todo en lo que coincidieron los diversos actores políticos que se pronunciaron o en lo que coincidió el tono del evento fue en la falta absoluta de propuesta. Claro. O sea, tú no puedes festejar tu 80 aniversario celebrando foros sobre populismo en lugar de reforzar tu identidad partidaria, en lugar de ver hacia dónde van a crecer el panismo en base a qué ideas y qué banderas van a adoptar, sino que fue antipopulismo el evento. Eso a mí me parece que además de no estar dentro del contexto de la política nacional actual, parece que además no es rentable políticamente. Me parece que se equivocan pensando en que aquella fórmula que les funcionó tanto tiempo y ustedes los del PAN que no, pues no somos el PRI, wow, ya con eso va el voto. Ajá. Se me hace que en el caso de este gobierno no te alcanza para hacer oposición vendiendo la idea de que es que yo no soy Morena. ¿Por qué? Porque no es la misma fortaleza la que tenía el PRI gobierno que la que tiene Morena gobierno. Porque es un desgaste que van a tener ustedes naturalmente y eso cualquier gobierno lo tiene y que apenas van iniciando, llevan menos del año. Menos del año gobernando. Las estadísticas y por el nivel de aceptación con el que llega Andrés Manuel, dudo muchísimo que haya un repunte. Exacto. Sin embargo, entonces, se ha sostenido. La misma credibilidad y rating tenía Fox cuando ganó en el 2000. Pero entonces, no se sostuvo. A ver, pero todavía va menos del año para Andrés Manuel. O sea, apenas estamos viendo los primeros resultados. Vamos a empezar a ver los primeros resultados. Ajá. Viene la primera evaluación del Jóvenes Construyendo Futuro. Viene la evaluación de la Guardia Nacional. Claro. Viene, y es ahí donde vamos a empezar a ver si las políticas públicas van positivas. Lo que yo me refiero con sostenido es que tiene picos y valles la popularidad. En el caso de los expresidentes hemos notado una constante, que una vez que empieza la caída, no para más, y no para hasta que salen. ¿Cuál es la diferencia que, como ven, dicen, en tan poquito tiempo, lo que se ha alcanzado a notar, que Andrés Manuel ya tuvo caídas y se ha vuelto a levantar? No, es muy poco tiempo. A ver, es completamente irracional. Peña Nieto, es que se mide mes a mes. Peña Nieto, acuérdate de la portada de Time Saving México 2 años después. Pero Peña Nieto, una vez que empezó a bajar, no subió por jamás. Eso, pero empezó a bajar a los 2 años. Calmémonos, falta muchísimo. Apenas vamos a ver los primeros resultados de los programas sociales. Ahora, empezó a bajar drásticamente a los 2 años, pero caíditas de 2-3 puntos, como las llega a tener ahora Andrés Manuel, las tuvo desde el inicio. La diferencia es que nunca pararon. Eso es lo que alcanzo yo a distinguir. Y aquí lo que estamos viendo, que hay de materia. y retoma lo que dijiste, es que la falta de propuesta. Sí creo que el Partido Acción Nacional y todos los partidos necesitan tener una propuesta, porque también la propuesta de Morena ahorita pues es Andrés Manuel y la 4T. Morena apenas se va a conformar como partido. O sea, vamos a ver el partido qué piensa, cómo reacciona, cómo actúan los partidos en lo local. No, porque apenas se están constituyendo. Defendiendo un proyecto de nación. Exacto. En base a diversos postulados ya muy conocidos por la gente, que ese se defiende esté quien esté, ¿me explico? Exacto, pero vamos... Eso es lo que yo veo que le falta, esa cohesión interna a Acción Nacional. El problema, la diferencia es que Morena nace con victorias. O sea, Morena nace y se va a empezar a consolidar en base a tener a un presidente de la República. Eso no lo hemos visto en los partidos políticos más que en el PRI por la propia historia. Ahora, vamos viendo cómo reacciona el partido a cuestión de sus ideales a la hora de las candidaturas locales, de lo que viene la conformación local. ¿Cuáles son qué representa Morena? ¿En qué cree Morena? Eso se tiene que permear hacia dentro del partido.
Ahora, el Partido Acción Nacional es un partido que ha tenido mucha democracia interna y la democracia interna, pues claro que te genera conflictos, claro que te genera roces. Y eso es más, siempre han escuchado, el propio PAN se pelean entre ellos. Pues claro, sí, porque hay democracia. No es como el PRI que hay un dedazo y aquí es y todos se alinean. Ahora, yo celebro y yo prefiero un incidente la primera de eso en el PRI, ¿no? Exacto, y fue la primera vez y ya renunció a la que compitió, ¿no? Ahora, exactamente. Pero el punto al que iba es vamos viendo cómo se empiezan a conformar los principios y valores. Lo que sí te digo y lo que sí vi es que sí necesitan los partidos una propuesta clara. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es su agenda? Y empezar a trabajar sobre esa agenda y no únicamente en la antiagenda de AMLO. Exactamente. Por eso, ese es el punto. Y por eso yo criticaba que Fox dijera vamos a darle la madre a la 4T. Claro. Porque no puedes consolidar una oposición diciendo voy a hacer la antiagenda. ¿Qué propones? ¿Qué traes? ¿En qué crees? Eso es lo que mueve los liderazgos y más actualmente. Porque son proyectos vacíos que están destinados tarde o temprano al fracaso. Y totalmente. creo que si hay un extravío, intereses personales o de grupos. Y porque así los presientes y los percibes. Cuando basan toda su línea de argumentación en descalificaciones, yo lo que vi en la asamblea es un temor y un odio a Andrés Manuel extraordinario, ¿eh? Como en pocos lugares en el escenario político, es una fobia a Andrés Manuel, ni siquiera a la 4T y ni siquiera al proyecto, ¿eh? Es lo que señala la figura de Andrés Manuel. La antiagenda y sobre todo pues que yo esperaría que el 80 aniversario de Acción Nacional se tratase de Gómez Morín, se tratase de Castillo Peraza, se tratase de Luis H. Álvarez, no de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que me llamó profundamente Le dedicaron la atención, muchísimo que en eso tiempo sí hubo a una la 4T general. No, a ver, claro, porque sí hay ahorita algo a lo que tienes que convencer que no lo es. Ahora, lo que decía Fox, que eso lo retomo también. Cuando en el 2000 pues venías con un PRI en decaída totalmente, con una serie de problemas, la gente dándose cuenta de que el PRI no era la solución que el país esperaba y no era el partido que el país necesitaba, y ahí te le subes. Ahorita tienes a un presidente que está tomando malas decisiones y que va hacia arriba. Es muy diferente una batalla en ese sentido. Y por eso sí tiene que haber una coordinación. Y sí tiene que haber una coordinación entre partidos, digamos, de oposición. ¿Por qué? Pues porque la única barrera de contención que existe ahorita es en el Senado de la República. Todo lo demás lo tiene la 4T. Y es bien importante también que entiendan y que no caigan en la arrogancia de creer que todo lo que hacen está bien. Porque no. Porque todo el mundo tiene derecho a fallar, porque todo el mundo tiene derecho a creer que la solución de ahí que nace mi preocupación de que no exista una oposición fuerte, una oposición con propuesta, con visión, no, y ¿sabes con qué arrojo. ¿Sabes qué es lo más curioso del tema? Que yo he platicado con varias personas de Morena. Y siempre por un tema u otro tema, siempre como que la preocupación o la fijación sí, es la popularidad del presidente. O sea, siempre como que es lo que más cuidan. Esa es la prioridad. Es la prioridad principal. Aquí lo hemos dicho. Yo creo que es la consecuencia de un buen gobierno. Y sobre todo porque a veces tomar decisiones buenas cuesta. Por ejemplo, totalmente. aquí se ha visto con Javier Corral. O sea, ha tomado decisiones que a lo mejor han sido costos políticos para él, pero las ha tenido que hacer y a través del tiempo la gente dice, bueno, estuvo bien o estuvo mal. Cada quien juzgará. De acuerdo, yo coincido que tiene que haber quien señale. Yo creo que sí se requiere que se tomen decisiones que van a generar un costo político, pero en Morena y ahorita en la 4T, o sea, la prioridad es la popularidad del presidente. Yo creo que eso es más una percepción que una prioridad. No, por ejemplo, ahorita estábamos hablando del tema del PAN y fue lo que tú sacaste, o sea, y eso ha sido en muchas situaciones y con muchos temas. Es como que la fijación que tienen los de Morena, sacar adelante el proyecto de nación que se defendió por tantos años, que se luchó, que costó tanto sacrificio llevar al gobierno. Yo creo que cuidando la popularidad del presidente no lo van a hacer. Creo que tomando buenas decisiones. Y no es a lo que se está dedicando el partido. El PRIAN la acaba de chocar. No, estamos de acuerdo. Por eso no dije nada yo. Te voy a decir, como decimos los abogados, a ver, las decisiones, a confesión de parte de relevo de pruebas. Las decisiones más importantes, incluso las que más benefician a acabar con el status quo, son súper costosas políticamente y Andrés Manuel no está dispuesto a asumirlas. Contrario, por ejemplo, a Javier Corral, que fue de los más aplaudidos, si no es que el más aplaudido personaje en el aniversario del PAN del cual estamos hablando, el no pagarle a medios de comunicación, el cambiar las políticas que todos los chihuahuenses estamos de acuerdo. No, a ver, una cosa es comprar publicidad oficial y otra cosa es formar convenios donde se compran líneas discursivas. Bueno, pero eso lo han hecho todos los gobiernos. No, a ver, no. A ver, de pasar de pagar de mil millones de pesos a pagar 160
es muy diferente. Claro, hay que saber dimensionar. ¿Estás de acuerdo que es costoso políticamente? Estoy de acuerdo que es costoso políticamente. Exacto. Estoy de acuerdo que es éticamente correcto. Y son las decisiones. Es una medida que si tú lo revisas, el gobierno federal la ha adoptado también, ¿eh? Y no diciéndolo yo que lo sacó de la idea de Javier Corral. No, o sea, son los gobiernos. Pero no lo ha adoptado al 100%. A ver, sigue teniendo estas relaciones con los medios tradicionales de toda la vida. Como y las transferencias en los niveles que antes. O sea, a ver, aquí estamos hablando de... Tenemos que tomar decisiones en el país que son costosas en popularidad, pero que se tienen que tomar. Y yo no veo a Andrés Manuel tomándolas. Y es donde yo digo, hace falta quien esté ahí para señalar. Mira, te doy un ejemplo muy claro de que sí sirven y sí construyen las oposiciones en democracia. Vimos en la Cámara de Diputados lo que sucedió, ¿verdad? O sea, le correspondía por ley a Acción Nacional como segunda fuerza política encabezar la Cámara de Diputados. Había una intención y se vio clara de no entregarla. Sin embargo, los señalamientos de la oposición sirvieron y el mismo presidente se sube y dice, esto está mal, señores, se necesita apego a la ley. Bueno, a mí ahí se me hace preocupante por parte de los legisladores de Morena que haya habido la necesidad. Es la película bonita que estás contando, porque también se ponían en riesgo los acuerdos de Ricardo Monreal. La película fea la tenemos aquí en el Congreso del Estado, donde el PAN se negó, violentando la ley, violentando la Constitución, se negó a entregar la presidencia del Congreso local para que veas las diferencias. Ese es un cuando se tiene voluntad democrática. Por ejemplo, el tema tiene voluntad democrática. El tema del aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, yo estoy seguro que Andrés Manuel sabe que es una decisión errónea y que no se atreve a recular por el costo en popularidad que ha tenido. Es una decisión comprometida. Estoy porque seguro. Se la dejaron de, bueno, si le mueves, pagas consecuencias, ¿verdad? Lo que está mal es de un inicio que un gobierno saliente deje o trate de dejar atado de manos a un gobierno entrante. A mí me parece que las medidas tomadas fueron las adecuadas. No sé si vieron las fotos hace un par de días que parecía que iba a ser un aeropuerto de esos donde aterrizan aviones que también acuatizan, ¿verdad? Porque estaba inundado a full el terreno donde se al contrario, mostraron que no se inundó. Denme un segundo. Vamos a regresar a la asamblea del PAN. Si hay en algo en lo que coincido con Marco Cortés, es lo siguiente. Hay dos opciones, autoritarismo o democracia. Con Morena viene el autoritarismo porque es su naturaleza. Tender a reducir los grupos de poder. Yo creo que la lucha democrática del siglo XXI la ha dado Morena. Falso. Es tu percepción como militante. Porque ha sido quien enfrentó al status quo. ¿verdad? O sea, y está al siglo XXI. ¿Tú estás de acuerdo con la revocación de mandato al mismo día de las elecciones del 2021? No, ojalá pueda ser en noviembre. Es lo mismo, porque la época electoral se igual. Pasando la intermedia. O sea, la intermedia es en julio. ¿Y por qué no lo hacemos en el 2022? Hacerla en noviembre. Para que pueda ser mitad de mandato. ¿Pero para qué necesidad que sea la mitad? No, para devolverle el poder al ciudadano de echar a los gobernantes. Puede ser el año que entra. Que se siente un precedente y que se empiece a aplicar. Exacto, el pueblo se lo puede dar en el año 4. Lo que pasa es que sí veo un tema electoral ahí. No. Hay un interés. O sea, yo creo que la mitad del sexenio es a tiempo para corregir. Mira, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos sacado a Peña en la mitad del sexenio? A lo mejor estaríamos hablando de otro país. A la mitad del sexenio, quién sabe, por la popularidad que tenía en ese momento, ¿eh? Por eso, pero si no la tiene, si ya de inicio va condenado un gobernante, ¿qué es lo que se está planteando? Es que ahí es donde pones en riesgo toda una credibilidad del sistema electoral mexicano al poner a competir al presidente. No solo el sistema electoral, es que está todas las instituciones políticas se rehúse a ser evaluada, que pidan evaluación para yo estoy pidiendo que se evalúe. Pero que no pidan que se les evalúe. No, que se evalúe, pero no en una campaña. A ver, es un discurso muy fácil, en democracia, es que ¿cómo lo quieres? ¿Con tecnócratas puntuando y valorando que puedan o con calificadoras que responden? Solamente no lo hagas en la época electoral. Y punto. Por eso, pasando. Es que están las alternativas, o sea, pasando las constitucionales unos meses después, esto se trata de otra cosa. ¿Lo puede hacer en enero de 2022? De noviembre a enero, cuéntale. No, es muy diferente. Son 2 meses. Es muy diferente por las... Vamos a lapidar por 2 meses, también aviéntate una elección en diciembre con los fríos que hace. Yo creo que más bien Andrés Manuel entiende
que en Morena realmente liderazgos fuertes, pues no los hay. Es o sea, él. es él. Bueno, entonces, está él Morena, sabe, no sé entonces si él viste sabe Massive que si Caller, él ¿eh? está inmiscuido dentro de, sabe que vuelve a jalar a toda la pandilla, ¿no? Sabe Si que es si no al lo mismo hace, tiempo, pues por va eso se está dando la a alternativa estar de difícil noviembre. que alguien, o sea, que alguien repunte como él, ¿no? Oigan, O ¿les sea, parece que sí Pero tiene- además, o sea, mira, Morena viene, según Massive Caller, con la posibilidad de ganar 14 de 18 gobernaturas. Yo no sé dónde Sí, no, hombre, se inventan a ver, que no hay la liderazgos. encuesta- No, Morena. La encuesta No, se Morena, toma en base ¿no? Morena como Morena, partido como vinculado partido. a Andrés Manuel. Cuando le pones nombre a los candidatos, Sí, se o sea, viene de abajo hecho, más de la mitad. Que de lo hecho, desvinculen en para todas- reconocer la fuerza de Morena. Bueno, ahí te va una. En todas las Según encuestas- Morena no tiene fuerza en el norte del país y la elección en Baja California la ganó Morena por mayor diferencia que la elección en Puebla. Eso mata el mito de que Morena en el No, a norte ver, no tiene no, fuerza. no, a ver, yo sé, En todo el en país todos Morena lados, es un partido muy en todo el fuerte. país donde le pones candidato, o sea, Morena gana y luego le pones candidato de Morena y pierde puntos. Pierde puntos. No hay ni un solo candidato que Cualquier le sume empresa. puntos. No hay ninguno, Es que nada. ahí es donde te das cuenta si Pues tiene mira, liderazgo o no no. hay ni un solo Ahora, candidato no está porque mal, a diferencia no de está otros mal, porque partidos, acaban de nosotros nacer. todavía no tenemos candidatos a estas alturas. Y ¿no? acaban de nacer. Se respetan las fechas electorales. En ninguno hay candidatos y ahorita. no se va perfilando de esa manera. En ningún Pues lado que hay dices, candidatos en ahorita. Morena no hay candidatos y luego te contestas tú solo y No, dices, a en ver, ningún lado hay candidatos. a la hora que pones a Bonilla, que acaba de ganar, le quitaba puntos a Morena. ¿Por qué? Porque no han construido liderazgos fuera de Andrés Manuel. Y eso es una lógica normal. Acaban de nacer como partido No tenemos político. liderazgos como Bonilla en Morena. No, me refiero nacional. En un estado, dime en cuál. Pues aquí tenemos un montón más fuertes. Que le Por sumen las puntos. fechas Cruz electorales, Pérez Cuellar, que por le las sumen fechas puntos. electorales, Más fuertes que en el no Madrid, que nos le vamos a sumen poner puntos. ¿Cuáles a opciones? precandidatear ni a Bonilla ni al otro, pero Juan No, Carlos yo prefiero. Loera. Estamos a Bonilla, perfiles, Baja muy California fuertes. Norte. Bonilla, Baja. Ay, es que. Grandes perfiles. Digo, grandes primero, yo estoy perfiles. hablando de Baja California, que ahorita lo Ah, no, sacaste. sí, yo también. Entonces, hablo de Bonilla, el gobernador que ganó, que se quiso extender de 2 a 5 años. Que ya no lo dejaron, por Que ya no cierto. lo dejaron, Aplausos la- para no le Tribunal salió al Federal. PAN su votación en el Congreso local de ¿Tú Baja qué opinas? ¿Estabas a California, favor que de fueron eso? quienes lo No, votaron. yo sé, Fíjate Sebastián que es un demócrata y va a yo estar en no, contra yo no de eso. estaba a favor de Ni en que, contra. de que se impusiera por ley. Yo decía, bueno, si se le consulta al pueblo de Baja California, Para eso son las elecciones, Sebastián. perfecto. Pero Votaron fue una por elección 2 años. extraordinaria. Votaron por 2 Una años. Por elección eso, pues, ¿tú estabas a extraordinaria. favor de eso o Se no? pueden aplicar criterios extraordinarios. Yo pienso es que no, es que lo están viendo desde el punto de vista de qué partido es el hombre. No, va por ahí. No, sea quien sea. Yo pienso que eso Yo se no puedo tiene que- ganar y que decir, hacer ay, la mejor por planeación. 5, por Qué 6 padre años. se en lugar escucha de por eso de 2. criterios extraordinarios. Así Se van a decir tiene en- que hacer la planeación para la reelección de en Andrés base Manuel. a lo que sea mejor para el Estado. Si lo mejor para el Estado es cumplir con el mandato de las urnas, que efectivamente fue por 2 años, pues adelante, que sea por 2 Totalmente. años. Tiene que cumplir. Si es lo mejor para el Estado en cuanto a planeación financiera, en cuanto a planeación de Totalmente. infraestructura, de programas. Si ya pudieron Veracruz y Puebla, ¿por qué no podría Baja California? Pues fíjate que no hubo buenos resultados en Veracruz. Ah, en Veracruz fue Yunes- desastroso. Yunes Linares fue un Sí. No, sí, no, pero no fue como pero gobernador no, en Veracruz. no y por el estuvo tema de por los 2 2 años. No por el tema de los 2 años. Los temas de los 2 años puedes perfectamente con eso. Como aquí, el gobernador va a durar 5 años, Ahora, no 6 fíjate, años. ¿sabes qué? Si me hubiera hecho a mí una alternativa viable y nunca se barajó en el caso de Baja California es, bueno, conserva el periodo 2 años, pero permítele, por tratarse de una elección extraordinaria, que se presente a una elección ordinaria en caso de que, O sea, una de que reelección. así lo decida. Abrir la puerta a una elección. No, porque estás hablando de una elección Ese extraordinaria. supuesto me y una agrada ordinaria. más. Ese supuesto, O sea, yo creo que eso creo que- respeta más lo Pero ya no electo, encuentro- lo ya legislado. Pero no No el encuentro mismo una candidato. fundamentación para poder hacer eso. O sea, es que la gente lo va a decidir, no se lo vas a imponer, ¿me explico? O Entonces, sea, tú sí, abrirías la puerta a una reelección. yo abriría la puerta que tratándose de periodos extraordinarios de gobierno, a todos los candidatos de cualquier partido se les permitiera presentarse a un periodo ordinario. O Eso- sea, eso a ver, me parecería en otras bien. palabras, permitir la reelección en este No, caso no, particular. porque permitir la reelección estaríamos hablando de alguien que ya cumplió Cumplió un su periodo periodo ordinario, establecido. permitirle postularse para A mí otro me parece periodo bien. ordinario. Es- Aquí estamos es una hablando de un idea periodo prudente. que implica Es una reelección. menos de la mitad del tiempo de una Es una administración reelección, normal. sea el tiempo que se hace una reelección. Una reelección. Te Me vuelven a gustaría elegir. escuchar a la antes de empezar el programa que decía, Yo no Gabriel, sé si no te seas diste cuenta extremista. que, No, que no, la es que es una reelección ya la reelección. tenemos, que fue aprobada por el PRI y el PAN, que se reeligen alcaldes, que se reeligen diputados. diputados. Totalmente. Yo te, No sé yo si te se pregunto a han ti, dado ¿estás de cuenta, acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? Fíjate que
yo de entrada no estaba de acuerdo en que hubiera reelecciones, pero lo que sí digo es todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Parejo el criterio. Caray, O sea, ¿tú sí quieres reelección presidencial? No, la presidencia de la República no. Estamos hablando de una cosa muy distinta a la presidencia de la República porque es sumamente complejo manejar una administración federal, infinitamente más complejo que una administración estatal o municipal. Entonces no todos coludos o todos rabones. Ajá, hay excepciones es que ya. de ahí era que yo decía que no se debía permitir la reelección de diputados, la reelección de alcaldes. ¿No están de acuerdo con la reelección y una vez ya permitidas, tú dices que también todos los demás también o no? Pues me parece que no, que más bien debería darse reversa en ese sentido. Okay. Pero para periodos extraordinarios no me parece una idea descabellada. Se puede estudiar. Ni mucho menos. Es que dilo, me lo estás diciendo en otras palabras. Aquí hay una intención. Si hay una elección en Baja Tienen California. que diferenciar entre un periodo ordinario de gobierno, que es de 6 años, y un periodo extraordinario de 2 años. Yo aquí lo que percibo es mucha tensión. ¿Estarás de acuerdo entonces que gobernara 8 años el actual gobernador electo de Baja California? No tendría que estar de acuerdo yo, tendría que elegirlo. No, es que la propuesta es que completara sus 6 años, si ¿no? así No lo los 8. quisiera el pueblo de Baja California, estaría yo de acuerdo, sí. A ver. Si el pueblo quiere, lo reelegimos. ¿Y a qué le llaman pueblo? Pero Ese bueno, es el antes de ver resumen. eso, O sea, vamos que vaya la voluntad en las urnas. a un corte Es para que no hay que Sebastián tenerle miedo a la democracia, ni a la reelección. ni a las consultas, ni a las reelecciones, ni a las revocaciones de mandato. Hay que tenerles miedo tampoco. Si están los gobernantes haciendo un buen trabajo, yo no sé de qué se puedan espantar de que a la mitad de su periodo se les evalúe para decidir si continúan o se quedan. Bueno, después de estos afanes Vamos a reeleccionistas de decir el Sebastián, comercial, vamos a hacer un Sebastián. corte y regresamos para tocar el segundo tema de la noche.